Pueden tomar su lugar, hermanos. Escuchaba tanto el canto como la lectura bíblica de David, como el canto de Saúl. Y yo creo que de manera muy clara entendemos lo que Dios nos dice día a día, hermanos, ¿verdad? David decía en uno de los textos que Dios nos llama a vivir ya como el nuevo hombre y no como el viejo. Y por otro lado escuchamos lo que me has mostrado, ¿verdad? Me has mostrado lo que tú quieres de mí. Les voy a invitar, hermanos, para que abran sus Biblias en la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Lo voy a leer, hermanos, les pido que me sigan y me ayuden leyendo con su vista. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque nos permites estar aquí. Gracias te damos, Señor, porque ha llegado el momento de que tu palabra sea expuesta, y solo te pido, Señor, que el Espíritu Santo sea el que hable, que nos hable, Señor, y que nos permita encontrar la verdad que hay en tu palabra y lo que quieres decirnos en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí, y solo te pido, pues, se haga tu voluntad y nos ayudes a entender lo que quieres de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, cuenta una historia, una anécdota, que un día un pastor, hermanos, estaba dormido y se despertó a medianoche asustado y preocupado, y después de esto ya no pudo dormir. Dice que esta historia, que el pastor tenía solo un pensamiento en su mente y que se sentía turbado y que se sentía cansado. Dice que aquella noche él sintió como que si alguien hubiera gritado una pregunta, que fue lo que lo despertó. Y esta pregunta, hermanos, que lo despertó, o esta pregunta que estaba en su mente y no lo dejaba descansar, era la siguiente: ¿qué clase de cristiano soy? Dice que aquel pastor se preguntaba qué clase de cristiano soy, o qué clase de cristiano era, y que después de reflexionar esto, hermanos, y de estar pensando, se dio cuenta que no era un cristiano como Dios lo demandaba, y que no era un cristiano como le mandaba Dios que fuera. Y él siguió pensando, y cada vez que pensaba y reflexionaba en lo que había hecho en su vida o lo que estaba haciendo,
encontraba verdades muy dolorosas para él espiritualmente hablando, porque él como líder en una iglesia, hermanos, pues había estado fallando a Dios. Después de esto, hermanos, dice que su actitud fue el pedir perdón a Dios y pedirle que Él dirigiera su vida y pedirle que Él pudiera hacer conforme a su voluntad. Después dice la historia, hermanos, que después de mucho tiempo este pastor llegó a ser pues perdonado por Dios, restaurado por Él, y que después, hermanos, fue de gran bendición en su congregación. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo tengamos nosotros en el Evangelio. Quizás tenemos unos poco tiempo, hablo quizás de un año o menos. Quizás otros ya tienen 5, 10, 15, 20 o más años. Y la verdad es de que quizás nunca nos hemos hecho esta pregunta, hermanos. Nunca nos hemos puesto a reflexionar qué clase de cristiano soy. Hoy, en base a la luz y a la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar o vamos a analizar dos tipos de cristianos que hay. Quizás nos identifiquemos con uno o con otro, o quizás tengamos poco de uno y poco de otro. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice referente a esto, qué es lo que Él demanda de nosotros como cristianos. Ciertamente es una pregunta muy básica, hermanos, pero que tiene una gran profundidad. Dos tipos de cristianos son los que vamos a ver en esta hora, hermanos, y empezaré diciendo de aquel cristiano que es mediocre o que se conoce como que hace las cosas a medias, o que se conoce como un cristiano hipócrita, o que se conoce como un cristiano que es tibio. Vamos a ver sus características, hermanos, para saber identificar esta clase de cristianos. Vamos a empezar a ver, hermanos, que esta clase de cristianos muchas veces son materialistas y buscan solo la felicidad por medio de los bienes materiales. Pueden ser las riquezas, pueden ser las diversiones, pueden ser las distracciones, pueden ser los negocios, pueden ser muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Pero netamente se enfocan a buscar la felicidad en las cosas materiales, en el dinero, ¿verdad? Pudiéramos entenderlo así. Dice pues que le cuesta trabajo a este cristiano entregarle el tiempo a Dios y los talentos. ¿Por qué, hermanos? Porque él se considera que está demasiado ocupado. Hoy no puedo, mañana sí. Hoy no puedo, ¿verdad? Más adelante. Hay cristianos, hermanos, que a veces se nos ofrecen cargos o se nos ofrece servir en algún ministerio o en alguna actividad. Y quizás, hermanos, más de alguna vez hemos dicho esto. No estoy diciendo que seamos materialistas o que no querramos servir a Dios. Lo que sí quiero decir es que nos vayamos ubicando cuál es nuestra realidad como cristianos. ¿Qué hago bien y qué hago mal? Me ha mandado, me ha ordenado. ¿Qué pide Dios de mí, verdad? Y si estoy cumpliendo con Él o no. Para estos cristianos, hermanos, que piensan en lo material, pues Mateo capítulo 6. Les voy a invitar que vayamos a Mateo capítulo 6 y leamos el versículo 25, en donde Dios nos dice, bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña una gran verdad para aquellos cristianos que creen que las cosas giran netamente en lo material y que a veces les cuesta dar tiempo y talento a Dios. Dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien,
Si seguimos con las características, hemos visto una de los materialistas, hermanos. Pudiéramos citar 1 Timoteo 6, 7 al 10. Vamos a leerlo, hermanos, para entenderlo un poquito mejor. Primera de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Si alguien lo tiene, hermano, ¿me puede ayudarle leyéndolo, por favor? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y gasto, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, hermano. La palabra de Dios es clara, hermanos, en cuanto a las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que Dios esté en contra de nuestra prosperidad, al revés, hermanos. A Dios le gusta que prosperemos como cristianos, pero si hace aquí el énfasis la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor o amar el dinero o las cosas materiales. Características de los cristianos a medias, mediocres, tibios o hipócritas. Otra característica es, hermanos, que es un cristiano mentiroso o calumniador, que solo anda inventando cosas o que habla mentiras de los demás, que causa problemas con esto y no le importa. A pesar de eso, sigue mintiendo, ¿verdad? Siguen mintiendo. Pueden mentirle a Dios, mas no engañarlo, hermanos. Estos cristianos, hermanos, no refrenan su lengua, sino que con ella ofenden a los demás. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12, por favor, hermanos. Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12. Quien lo tenga, hermanos, lo puede leer, por favor. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gracias, hermano. Efesios 4, 24 y 25 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia de su santidad, de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, este cristiano tiene como característica no decir la verdad. Aquí nos invitan, hermanos, a desechar la mentira, a hablar la verdad. ¿Qué les puede suceder a estos? Porque a veces tomamos muy a la ligera este tipo de cosas, como la mentira, y la etiquetamos como las mentirillas o las mentiritas blancas, ¿verdad? Ahí le ponemos un pequeño nombre y le damos poca importancia. Apocalipsis 21:8, hermanos. Les pido que me ayuden a buscar Apocalipsis 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Y uno dice: no, pues yo nada de esto. Los idólatras, y dice: ¿y todos los qué, hermanos? Mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que pues mentir no es nada bueno, ¿no? Pero estamos viendo características de los cristianos mediocres. Otra es, hermanos, que son problemáticos o problemáticas, según sea el caso, y que muchas veces estos hermanos, o que se dicen hermanos, llegan a causar división en las iglesias. Dice que este cristiano, entre comillas, tiene la característica de formar grupos que pueden tener un punto de vista diferente a un líder o a la palabra de Dios, exagerándola o distorsionándola. Y creo que pues esto no es nada nuevo, hermanos. En diferentes iglesias hemos sabido de problemas de este tipo, que hay hermanos o gente que se dicen hermanos
y forman grupos muy fuertes, hermanos, que van en contra a veces de los líderes espirituales en aquellas iglesias. Dice que estos hermanos, pues, ese pareciera ser que es su misión o su trabajo, ¿verdad? Causar división y causar puros problemas. Ellos van de problema en problema, no de victoria en victoria. Van de problema en problema. Y luego, vamos a ver qué dice 1 Corintios 11, 18. Y alguien más que me ayude a buscar Gálatas 5, 19 al 21. Quien lo tenga lo puede leer, hermanos, por favor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la prueba. 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bien. Gálatas 5, 19 al 21, hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, intenciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales se nos amonesta, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien. Para los que se dicen cristianos y andan pues metidos o les gusta armar este tipo de grupos de división y estos grupos de, pudiéramos decirlo así, hasta de choque, ¿no? De ir en contra de las cosas a veces de Dios, pues aquí está, ¿no? Es claro, tanto lo que ellos hacen, hermanos, como la consecuencia que les vendrá. Y es triste a veces porque estas personas lo que menos muestran es espiritualidad, ¿verdad? Pero bien, para ellos la palabra de Dios también dice algo bien interesante en Tito 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación que dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pues la consecuencia, ¿verdad?, de seguir o de hacer este tipo de cosas. Bien, otra característica, hermanos, de estos cristianos es que ceden fácilmente a la tentación. Estos cristianos, hermanos, son dominados por el viejo hombre. Les cuesta mucho vencer una tentación. Les cuesta mucho entregar a Dios su vida. Les cuesta mucho, hermanos, dejar el pecado. Les cuesta mucho, hermanos, ser honestos. Simple y sencillamente son muy fáciles, pues, entiéndase así, de caer o de ceder a las tentaciones. Por ahí hay varios dichos que nos pueden ayudar en este tipo de temas, que por ahí dice un dicho que nada más le dicen a uno mi alma y qué, o mi amor, y qué, y quiere su mundo aparte, o quiere su qué, o quiere su casa aparte, ¿verdad? Así es a veces, hermanos, el pecado nos coquetea poquito y estos cristianos se van, ¿verdad? Ceden fácilmente a la tentación, lo cual nos dice, hermanos, que pues todavía no han entregado muchas cosas a Dios, lo cual nos dice, hermanos, que les falta seguir creciendo en la palabra y en el conocimiento de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:24 de esto, hermanos, y alguien que me ayude a leer Efesios 6:16. Así es. Los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? La carne y sus deseos. Bien, Efesios 6:16, hermanos, por favor. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Bueno, a estos cristianos les diríamos que sí se puede, ¿verdad?, vencer la tentación. A estos cristianos les diríamos que Dios está ahí presto para ayudarnos, hermanos. Dice, sobre todo tomen el escudo de ¿qué? De la fe.
¿Y qué es la fe, hermanos? Creer en todas las promesas de Dios, ¿verdad? Bueno, si nos vamos a Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Bien, estamos hablando de ellos como que ceden fácilmente a la tentación. Bien, algo muy triste en estos cristianos, hermanos, es que son indiferentes a las necesidades de los demás, que no les interesa otra cosa, diríamos que son egoístas, diríamos que ven la necesidad de los hermanos pero no hacen caso. Estos cristianos indiferentes a estas necesidades, muchas veces, fíjense nada más, hermanos, hasta dónde podemos darnos cuenta que hacemos bien o que hacemos mal, o que nos identificamos con estos cristianos o que no. Dice que estos cristianos muchas veces, hermanos, no conocen ni siquiera el nombre de los hermanos de la iglesia. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque no les interesa, hermanos. ¿Por qué? Porque no se preocupan siquiera por ir a saludar al hermano nuevo, o al hermano que llegó, o al hermano que ya tiene años allí, y ni siquiera sabe. Nada más sé que le dicen Sammy, pero no sé si se llama Samuel. ¿Sí me explico? Estos cristianos son estas características las que tienen, hermanos. Bien, si no saben, hermanos, el nombre de ellos, a veces mucho menos saben las necesidades que ellos pudieran tener, ¿verdad? Y como consecuencia, pues no actúan ante ellas. Bien, en la Biblia encontramos varias veces, hermanos, no un consejo, sino una orden, hermanos, un mandato de Dios en cuanto a ayudar a las necesidades, en cuanto a velar los unos por los otros, en cuanto a orar los unos por los otros, ¿no? Simple y sencillamente pudiéramos resumir un consejo para estos cristianos, que es el amor demostrado en hechos, ¿sí? Ahorita la lectura que leíamos en Mateo demostraba el amor de Jesús en hechos, ¿verdad? Supliendo las necesidades de aquellos que lo seguían, de aquellos que estaban con él. Que dice, no tiene necesidad de que se vayan, yo aquí tengo lo que necesitan, ¿verdad? Bien, ¿qué más podemos decir de estos que son faltos de interés a la obra de Dios? Son aquellos hermanos, que toman las cosas que creen o que le acomodan a su persona, que dicen no es mi trabajo, es trabajo del hermano fulano, del hermano sutano, es trabajo del pastor, o es trabajo del diácono, es trabajo del misionero, mío no, ¿verdad? Ellos no se interesan por la obra de Dios, tienen falta de interés, no se interesan por los perdidos, solo piensan en ellos y en sus necesidades. Déjenme decirlo, hermanos, que como cristianos sí somos llamados a llevar una vida santa, recta, a llevar una vida agradable a Dios, pero con un solo propósito, hermanos. ¿Cuál creen que sea? Sí, hacer su voluntad, pero ¿para qué hacer su voluntad? Si todos los que no la hacen a veces también les va bien. ¿Qué será, hermanos? ¿A qué somos llamados nosotros como cristianos? A trabajar en su obra, sí. Yo lo entiendo así, hermanos, que al final de cuentas somos llamados nosotros, simple y sencillamente para ser usados por Dios y hablar a otras gentes de Cristo. Pero si estos cristianos, hermanos, que estamos viendo son o tienen estas características o tenemos estas características, hermanos, pues yo creo que entonces nos falta mucho, ¿verdad? Para poder dar siquiera un buen testimonio y que los demás vean y se interesen por nosotros. ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos decir de estos cristianos que son tibios o mediocres o hipócritas? Bueno, hace el viernes hubo una velada de oración y yo creo que a muchos nos dio miedo lo que pasó el viernes, ¿no? ¿A cuánto les dio miedo lo que pasó el viernes, hermanos? ¿Sí saben qué pasó el viernes o no? ¿Qué pasó el viernes? Entre muchas cosas de su vida cotidiana, hermanos. ¿Qué pasó? Ayúdenme. Bloqueos. ¿Qué pasó? Quema de camiones. ¿Cómo? Balaceras. Y a muchos nos dio miedo, ¿no? Dijimos, ya no hay que salir, ya no hay que subirnos al 380, ¿verdad?
Bien, y lo refiero, hermanos, porque el viernes aquí en la noche hubo una velada de oración. Estos cristianos, hermanos, tienen también como característica no interesarse por las cosas de Dios, por pasar tiempo con Él, por la comunión con Dios. No leen la Biblia, no oran, pues. Son aquellos cristianos que a veces se pueden aventar 1, 2, 3, 4 o 5 partidos de fútbol que duran aproximadamente 2 horas cada uno, pero no tienen el tiempo para orar 15 minutos. Mucho menos para venir a la velada. Y menos si ya hubo balaceras. No, si nos da miedo. Es peligroso, hermanos, es riesgoso, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Mas sin embargo, gracias a Dios se pudo llevar esta actividad, hermanos. Y para muchos, por lo menos escuchamos un testimonio hoy en la mañana de nuestro hermano Rosalío, que para él fue de mucha bendición y que él se fue muy contento y muy edificado. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito, que Dios hable por medio de las actividades que hay en la iglesia. Pero si el cristiano es tibio, es indiferente, hermanos, no le gusta eso, no va a venir, no va a ser edificado. Dios no le va a hablar y luego se pregunta, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué los problemas me superan? ¿Por qué no doy ese pasito ante la tentación? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no hay interés de su parte. Porque Dios siempre está ahí puesto y fiel, hermanos, a socorrernos y ayudarnos. Y cuanto más como somos como aquel hijo pródigo que viene a los brazos del Padre arrepentido y pide de él ayuda, ¿verdad? Bien, ¿qué más podemos decir de estos cristianos, hermanos? Bueno, ya dijimos, qué triste es saber, hermanos, que hay personas que se dicen cristianos, pero que son faltos de amor. Y que lo demuestran, que no tienen amor, ¿verdad? En cuanto a esto, híjole, yo sí tendría mis reservas, no aseguraría si son o no cristianos, pero sí tendría mis reservas, hermanos, porque 1 Juan 4:8 es muy claro. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Díganlo, hermano. 1 Juan 4:8. Sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una de las características que pueden tener estos hombres también. Yo aquí sí ya digo, si no hay amor en las personas, difícilmente creo que sean cristianos, ¿verdad? Difícilmente creo que sean cristianos. Simple y sencillamente, pues pudiéramos entender que este cristiano no es fiel, que este cristiano es indiferente, que este cristiano no busca ni gusta de las cosas de Dios. Otra característica que tiene, más pueden tener muchas, pueden tener muchas características. Otra característica, hermanos, es que roban a Dios. ¿Se puede robar a Dios, hermanos? Sí. ¿Cómo? En tiempo. En tiempo, en los diezmos, en las ofrendas. Cuando nosotros repetimos Malaquías 3:10, hermanos, que es el versículo que más conocemos de ese capítulo de Malaquías, pero si hemos leído 3 o 4 versículos antes a Dios señala al pueblo de Israel como un pueblo ¿qué? Ratero, ¿sí? Y les dice, me habéis robado. Bueno, una característica de estos cristianos es que no dan sus diezmos. No los dan, hermanos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente dudan que Dios les va a bendecir. No creen, hermanos. No creen que les va a alcanzar. No creen que Dios va a cumplir su promesa. No lo creen. Por eso no dan el diezmo. Prefiero que me alcance en la quincena a dar el diezmo y que no me alcance. ¿Sí me explico? Esa característica tienen, hermanos. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos que están aquí han experimentado el no diezmar y el diezmar. Yo creo que sí lo han hecho. ¿Sí? Y yo creo que han visto la diferencia entre diezmar y no diezmar, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa podemos decir de estos cristianos, hermanos? Bueno, no importa que digan profesar la religión o la religión cristiana o que son cristianos y asistir a todos los cultos que pudieran presentárseles o a las actividades en la iglesia.
Cristo no nos llamó a vivir vidas de religión, sino vidas de compromiso en hechos, ¿verdad? Vamos a ver ahora, hermanos, a los cristianos que pudiéramos llamarlos, que son nuestro ideal, o que es lo que buscamos nosotros como cristianos, ¿verdad? De estos cristianos pudiéramos decir que son verdaderos, íntegros, completos, sinceros, llenos de fe, llenos de amor, llenos de humildad. ¿Qué podemos decir de estos cristianos, hermanos? Podemos decir en primer lugar que las características de ellos son cristianos llenan sus vidas de fe, dependen de Dios viviendo por fe y no por vista, como dice la palabra, confiando siempre en las promesas de Dios. Dígame una promesa de Dios, hermanos, para su vida como cristiano. Una. Otra. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Bien. Otra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien. ¿Qué otra? ¿Cuál otra, hermanos? Jehová es mi pastor. ¿Y por qué a veces dudamos? ¿Verdad? La característica de ahora de estos cristianos es que ya creen, ya no dudan. Para los que dudan, pues bueno, entonces les preguntaríamos esto, ¿no? Bien, otra promesa puede estar en el Salmo 34:7 o 37:4. Cualquiera de los dos, hermanos, tiene una promesa para nosotros. Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿El que habita? Bien. Otra promesa, hermanos, es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted vive así, hermano, lo felicito. Si usted cree todas esas promesas y las hace suyas, lo felicito. Bien. ¿Qué otra cosa tiene como característica este cristiano, hermanos? Que es humilde. No se cree más que los demás, sino que piensa solo en servir, en ser útil a los hermanos y a Dios. Que da lo mejor de sí con gusto, porque entiende, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué otra característica tiene este cristiano, hermanos? Es sabio. El sabio, hermanos, ¿cómo podemos entender o identificar a un hermano o un cristiano que es sabio? ¿Cómo pudiera ser, hermanos? Una vez nos comentó el pastor que no es sabio el que sabe mucho, sino el que evita problemas. Bien. No es sabio el que tiene mucho conocimiento intelectual, sino el que ¿qué? Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es... Eso es, hermanos, ¿verdad? Conocemos en la Biblia y leemos ahí en el libro de los Reyes a un hombre llamado Salomón, ¿verdad? Y lo conocemos porque fue un hombre sabio, que pidió a Dios, ¿qué dice? Sabiduría antes de todas las cosas. Y como consecuencia le vinieron muchas más. Bueno, es una manera de entender que un cristiano es sabio, ¿verdad? O identificarlo. Les voy a invitar para que leamos Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17, y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿qué dice? Ni hipocresías. Esta es la sabiduría, ¿verdad? Por eso podemos entender o identificar a un cristiano, pues aquí yo diría íntegro, ¿verdad? A un cristiano verdadero. Bien, ¿qué hace también este cristiano, hermanos? Dirige a su familia a servir o al servicio de Dios.
Josué 24:15, ¿alguien sabe lo que dice, hermanos? No sabemos la segunda parte, ¿verdad? Pero ¿qué dice Josué 24:15? Cuando estaba Josué diciéndoles, bueno, ustedes saben lo que hacen, pero ¿qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, un cristiano verdadero, un cristiano íntegro, hermanos, tiene como característica que lleva o guía a su familia a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Proverbios 22:6, ¿qué dice, hermanos? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esto es, ¿verdad? Este hombre o este cristiano, sea hombre o sea mujer, hermanos, tiene esta convicción, primero, de como familia servir a Dios, después, pues estar enseñando a sus hijos. ¿Qué más podemos decir de estos, hermanos? Que muestra el amor a Dios y al prójimo en cada acto de su vida. Hebreos 13, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 13, del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como que si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, este cristiano se interesa por esto, ¿verdad? Por servir al prójimo, muestra el amor y también a Dios. Luego el 15 y 17 dicen así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué otra característica pueden tener ellos, hermanos? Dice la Biblia que cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las luchas, los afanes, ellos los enfrentan de diferente manera. Alguien que me ayude a leer Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12, por favor, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, la característica de este cristiano es que sí pelea la buena batalla, ¿verdad? Y que sí toma el escudo de la fe, y que lucha y que va, sí va no de pecado en pecado, sino de victoria en victoria, ¿verdad? Bien, este cristiano, hermanos, tiene otra característica muy importante. Quizás se atreva a decir alguna vez como Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Yo no sé si hoy en día, hermanos, alguno de nosotros se atreva a decir tal cosa. Véanme a mí, sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Yo no sé, pero este cristiano, hermanos, verdadero, íntegro, completo, sincero, lleno de fe, esperanza y amor, sí lo hace, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de ellos, hermanos? Bueno, que simple y sencillamente se interesan tanto por las necesidades de los hermanos, que no es necesario, hermanos, que no es necesario que les digan qué necesidades tienen. Dios les permite ver las necesidades y Dios pone en sus corazones el poderlas suplir, hermanos. Esto es un cristiano verdadero. Esto es un cristiano interesado por los demás. Este es un cristiano que muestra su amor con hechos. A manera de conclusión, hermanos, Dios nos llamó a vivir conforme a su propósito, vidas consagradas en santidad, vidas guiadas por el Espíritu Santo, para que andemos como es digno en toda buena obra. Lucas capítulo 13, les voy a pedir, hermanos, ya con esto concluyo, que vayamos a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9.
y reflexionemos, hermanos, en qué clase de cristianos somos. Vamos a ponernos en el lugar de la higuera y vamos a entender si somos cristianos que damos fruto o si somos cristianos que no lo damos. Dice la palabra de Dios. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. Y se pregunta: ¿para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nosotros somos esas higueras, hermanos. Yo no sé si Jesús ha venido a buscar fruto en su vida. Yo creo que sí. Y yo no sé qué fruto le hemos dado o le estamos dando. Yo no sé si somos cristianos mediocres o hipócritas que vivimos ahí a la mitad, o yo no sé si somos cristianos verdaderos y enteros, en donde Jesús ya hizo esa obra, ¿verdad? Y con toda seguridad y con toda facilidad le podemos decir: puedes venir a buscar fruto a mi vida, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque sé que te he servido. ¿Por qué? Porque sé que he hecho mi mejor esfuerzo por hacer lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque me he preparado. ¿Por qué? Porque he luchado. ¿Por qué? Porque he querido caminar y seguir adelante contigo. Me doy cuenta, es una pregunta, me doy cuenta que no he vivido en base a la voluntad de Dios y que necesito arrepentirme y pedir a Dios que me ayude a recorrer el camino y a corregirlo. Es una pregunta. Si la respuesta es no, hermanos, yo los felicito, ¿verdad? Si vamos bien en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, y estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido llamados, y vamos bien y caminamos y nos esforzamos y maduramos y crecemos, los felicito. Pero si la respuesta es no, hermanos, entonces lo invito a que oremos juntos por esta necesidad de poder entregar a Dios nuestras vidas y de poderle pedir que encuentre Él todos los días en nosotros fruto, hermanos, que como dice su palabra, digno de arrepentimiento. Fruto, hermanos, en donde todas nuestras obras y todo lo que hacemos glorifiquen el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, y con esto ya termino. Cada quien sabe como cristianos cómo andamos ante Dios y lo que necesitamos para agradarle. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabo y te bendigo por tu mensaje y por tu palabra. Y te alabo y te bendigo, Señor, porque me permitiste ver mi realidad como cristiano. Y me permitiste ver, Señor, la necesidad que tengo de ti. Gracias te doy, Señor, porque me amas y me das estas oportunidades. Yo no sé, Señor, si estaba a punto de ser cortado como esta higuera que no daba fruto, Señor. Pero gracias a ti que has trabajado en mí y me has hecho ver, Señor, la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor, por eso, y ahora te pido que mi vida entera, Señor, pueda servirte y pueda adorarte. Que todo lo que haga, Señor, sea pensando en glorificar tu nombre. Tú conoces el corazón de mis hermanos, Señor, y también sabes la realidad de ellos, por los cuales te pido, Señor, que si hay la necesidad de que ellos consagren o reconsagren su vida a ti, Señor, que lo hagan. Y que entiendan, Señor, que no podemos, Señor, escondernos de ti y que no debemos, Señor, aplazar las cosas. Un mundo afuera se pierde, Señor, y nosotros jugándole al cristiano. Te pedimos perdón por esto, Señor. También te pedimos por aquellos hombres que necesitan de ti, Señor, aquellos hombres llenos de maldad, aquellos hombres llenos de pecados, Señor, que solo piensan en el mal. Te pedimos por ellos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú tengas piedad de ellos, Señor, y ellos también puedan alcanzar salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos das
y gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén.